RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde el Cusco con el señor John González, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cusco. Qué gusto saludarlo, señor González. Como siempre, un grato conversar con usted, muy amable. ¿Cómo está, señor José? Buen día y gracias por la invitación. Buen día. Hace 2 días los distintos gremios empresariales, entre ellos la Cámara de Comercio, la Producción, Confiet y otros gremios, han expresado su preocupación ante el anuncio de acciones de violencia para el próximo 19 de julio en varios puntos del país, ¿no? Y la han denominado la tercera toma de Lima, ¿no? ¿Cómo están analizando desde la Cámara de Comercio del Cusco, ¿no? Una zona que en los últimos años ha sido bastante sensible, bastante, digamos, que ha registrado acciones de violencia permanente, sea por la conflictividad, sea por movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo analizan esta situación ustedes y cuáles podrían ser las repercusiones? Primeramente, dentro de esto, tenemos un gran problema que estamos viviendo actualmente. Durante los meses de diciembre del 2022 y enero y parte de febrero del 2023, estas movilizaciones sociales han generado mucho perjuicio a la economía de la región. Incluso podemos catalogar que esto ha sido peor que el de la pandemia, porque con la pandemia todavía la gente esperaba que pase el problema de la pandemia, los contagios y las autorizaciones, y luego salieron nuevamente a poder visitar los destinos turísticos. Pero en este caso, las consecuencias de estos conflictos sociales, es decir, el bloqueo de vías, el hecho de que muchos visitantes que llegaron a Machu Picchu quedaron varados por varios días y muchos tuvieron que salir caminando, fue toda una odisea para poder solucionar la situación de ellos. Entonces, esto ha generado a nivel de Cusco y a nivel de Perú una mala imagen de destino turístico. Las personas que van a decidir visitar Cusco y van a decidir visitar Perú, lo están pensando dos veces por estas mismas consecuencias que hubo anteriormente. Entonces, lo que nosotros instamos es a quienes están generando promoviendo estas movilizaciones y paralizaciones, de que evalúen bien lo positivo y lo negativo de estas propuestas. Ya la población ha sido muy golpeada, el sector empresarial, las personas que viven de un sueldo, son miles de personas que han perdido sus puestos de trabajo. En el caso de los mercados han dejado de vender el volumen de productos que tenían. Conversábamos con ellos y nos indicaban que sus ventas están por menos del 50% de lo que tenían antes de estas movilizaciones sociales. Y por otro lado, también en el sector de transporte nos indican que el encarecimiento del combustible, de los repuestos, llantas y otros accesorios de los vehículos los perjudica. Entonces creo que ya también la población ha visto que esto no es una buena opción para hacer sus reclamos. Estos reclamos han sido catalogados más desde un punto de vista político, más que de beneficio o reivindicación para los problemas sociales o las necesidades de las poblaciones y las comunidades. Señor González, naturalmente usted ha hecho una descripción bastante gráfica de lo que ha ocurrido en el país y particularmente en su región, en el Cusco, ¿no? Venimos de una pandemia pronunciada que generó mucho dolor, daños económicos en el país, pero a la par también la conflictividad social, ¿no? Y que no es ajena a la zona sur en el territorio nacional. Uno de los sectores más afectados naturalmente es el sector turismo, ¿no? Antes que me grafique cuánto está afectando toda esta situación de crisis permanente en el país en el turismo, ¿cuánto dejó de percibir Cusco por el turismo por toda esta situación de los últimos años? Mire, nuestra primera baja en el turismo ha sido después de la pandemia, cuando se limitó el acceso a Machu Picchu. Antes de pre-pandemia, hasta el 2019, Cusco recibía en Machu Picchu un promedio de 6.000 visitantes diarios. Durante la pandemia, esto se redujo. Inicialmente, no sé con qué evaluación del Ministerio de Cultura,
sin una evaluación validada, se bajó a 2044. Luego la insistencia de todo el gremio, o de los gremios de turismo, se subió a 3044 y finalmente la persistencia hizo que llegáramos a 4044 visitantes, es decir, más del 30% menos de lo que se vendía y los que ingresaban en prepandemia. Por ese lado ya teníamos una pérdida de más del 30%. Pero sin embargo, igual, se siguió trabajando. Durante el 2022 estábamos ocupando este 66% aproximado referente a la prepandemia. Pero ahora con estas movilizaciones sociales, ahora no estamos llegando ni al 50% de ese 66%. Es decir, estamos prácticamente referente al turismo receptivo, estamos hablando de un 40% que ha sido una super asistencia en el mes más fuerte, que es el Inti Raymi. Pero en los meses normales hemos recibido un promedio de 30% en temporada alta, es decir, de abril a mayo, y un 40% a junio. En los meses de enero a marzo, las cancelaciones de reservas se han hecho por más del 95%. Y en este trimestre que les estaba hablando, de marzo a junio, se han cancelado más del 50% de las reservas. Por eso es que en junio hemos llegado con la punta de un promedio de 40% de ocupabilidad también en el sector hotelero. Ahora que estábamos en un proceso de recuperación para este tercer trimestre, estamos viendo un ligero incremento en visitantes de turismo receptivo. Pues con esta situación hemos visto que eso está en peligro. Ya han quedado prácticamente en stand-by un 50% de las reservas que ya estaban por confirmarse. Y en algunos lugares, en algunos países, han retirado a Cusco y a Perú como destino turístico entre las fechas del 15 de julio al 15 de agosto. Es decir, esta etapa de conflictividad social está generando mucho perjuicio a la economía cusqueña. Cada día de no trabajar en el sector turismo genera una pérdida promedio en la temporada baja de 2,5 millones de soles. Y en la temporada alta estamos hablando de un promedio de 3,5 millones de soles. Entonces, si eso lo cuantificamos por la cantidad de días que no se ha trabajado, pues las pérdidas son inmensas. Y el otro tema es que no solamente paraliza la actividad per se, actividad turística, sino las actividades conexas que trae el turismo. Efectivamente, dentro de esto nosotros vemos que más del 50% de la población regional en Cusco, las personas concentradas en las provincias de Cusco, Calca, Urubamba y Anta, viven del turismo, directamente del turismo. Pero sin embargo, esta cadena del sector turismo no solo son agencias, sino esto involucra hoteles, restaurantes, guías de turismo, transporte turístico, mercados, artesanos, productores agrícolas. Es decir, es una cadena que incluye muchos sectores. Entonces, ahora los agricultores no tienen a quién vender sus productos, no hay hoteles, no hay restaurantes que les compren. Las personas de mercado también preocupados por esto, porque no tienen a quién vender sus productos, porque los restaurantes y hoteles, muchos de ellos han cerrado y no están comprando estos productos. Entonces hay una preocupación de parte de ellos. Adicionalmente, estas movilizaciones han perjudicado los rubros de comercio, los rubros de construcción, donde los costos han incrementado, y en el caso de construcción han habido muchos despidos y también los costos de su construcción se han incrementado. Entonces esto sí está perjudicando definitivamente los presupuestos que había de estas empresas, y también han limitado el número de trabajadores, porque ahora hay incertidumbre de continuar trabajando o no. Ahora, en el comunicado que ustedes expresan, piden tranquilidad, pero además también piden que las autoridades brinden las garantías suficientes, ¿no? Estas garantías,
¿Cómo deben constituirse para que la población esté segura, salga a trabajar y de qué manera, ¿no? O sea, pueda realizarse las actividades en forma normal, particularmente en el Cusco? Bien, una de las primeras cosas que nosotros aplaudimos es si es que estas movilizaciones van a ser de manera pacífica. Si ellos van a salir a protestar, van a salir a gritar con sus bocinas, sin afectar la propiedad pública, están en todo su derecho. Nosotros no nos oponemos a eso, pero para nosotros sí rechazamos toda acción violenta al margen de estas protestas que no perjudiquen el derecho de las otras personas, el derecho de tránsito de las personas, el derecho al trabajo de las personas, el derecho a la propiedad privada, al respeto a la propiedad privada. Entonces eso sí nosotros condenamos. Pedimos a las autoridades que vean los modos necesarios para poder evitar que estas marchas sean violentas. No solo es por el lado del policial, sino también por las instituciones, en este caso el Ministerio Público, que tomen las acciones correspondientes, y todas las instituciones vinculadas a poder prestar y velar por el orden público. El otro tema, señor González, ¿no? El Cusco en los últimos años había generado ya una recuperación en cuanto a nivel de inversión. Y esto porque se fue generando, por lo menos hasta hace 5 años atrás, ya un clima de tranquilidad social, que nuevamente sea reavivada, pues toda esta intranquilidad, toda esta situación de conflictividad. ¿Cómo afecta en las inversiones ya de distintos rubros en la región? Bien, entonces no solamente, digamos, es la cuestión de conflictividad social, sino también lo que está generando esta reducción de inversiones en el Cusco es la inestabilidad política en la que estamos viviendo. Es decir, que eso también es importante, porque desde el anuncio o el ingreso del anterior presidente, muchas de las inversiones que se tenían que hacer en Cusco ya se fueron retirando por la forma como él emitía sus pronunciamientos respecto a su forma de gobernabilidad. Entonces esto generó incertidumbre e inseguridad en los inversionistas. En Cusco se estaban preveyendo muchas inversiones en distintos sectores, siendo uno de los más importantes el sector hotelero. Y esas inversiones, pues definitivamente se han retirado del Cusco y han dejado de lado como una opción de inversión lo que es Cusco. La situación en la que estamos viviendo ahora, también de inestabilidad política, sigue ahondando esta posibilidad de traer nuevas inversiones, porque los inversionistas no ven seguridad en las inversiones que ellos puedan hacer acá en la región. Eso significa que el gobierno debe hacer un autoanálisis de cómo está gobernando, de qué está haciendo, qué está haciendo como gobierno para poder solucionar las necesidades de las regiones. Creo que no hay un análisis de parte de ellos, no tienen un equipo que pueda ver cuáles son las necesidades de cada una de las regiones, qué necesidades tiene Cusco, qué necesidades tiene Puno, qué necesidades tiene Apurímac, Arequipa, el norte. Entonces creo que hay un abandono de parte del Ejecutivo frente a las necesidades de las regiones, que no se gobierna de Lima en función de cómo vive Lima. Cada región es una situación distinta. Y también, por otro lado, pues los gobiernos regionales tienen que cumplir su función para las que han sido elegidos. Ellos también deben ver cuáles son las necesidades de cada una de las provincias a las cuales ellos tienen acceso. Entonces es importante un trabajo mucho más desmenuzado, mucho más concienzudo respecto a las funciones que a cada uno les compete. Muy bien, señor John González, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cusco. Ha sido grato conversar con usted. Le agradezco la amabilidad como siempre. Abrazos, saludos. Señor José, gracias a usted. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.